Mis amados hermanos, quiero hablarles ahora sobre lo que dice Juan 1:1 en cuanto a que el Verbo era con Dios. Esta parte del versículo 1 de Juan ha hecho que muchos hermanos trinitarios crean que Dios estaba con el Hijo. La pregunta es, ¿cómo se explica la preposición con? El Verbo era con Dios. Y este era en el principio con Dios, en Juan 1:1 y versículo 2, y también en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo explicamos que el Verbo era con Dios? Ya lo dije al comenzar. Aquí es donde se refugian los trinitarios y dualistas para decir que Jesús y Dios son dos personas distintas. En Juan 1:1 dice que el Verbo era con Dios, pero después dice que el Verbo era Dios. Es que el Verbo es el pensamiento, el plan o la expresión de la mente de Dios. Y así es como el Verbo está con Dios en el principio y al mismo tiempo es el Dios mismo. Además, la palabra griega pros, traducida aquí como con Dios, con, significa perteneciendo a, en este caso, a Dios, como lo explica muy bien Hebreos capítulo 2, versículo 17, y el mismo libro de los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 1. Entonces, el Verbo era con Dios en el sentido de pertenecer a Dios y no en el sentido de ser una persona fuera de Dios. Dios en Juan 1:1 significa Dios Padre. Entonces el Verbo no es una persona distinta, porque si no, el versículo leería de otra forma, como por ejemplo diría: el Verbo era con el Padre y el Verbo era distinto al Padre, pero eso no lo dice. Muy por el contrario, nos dice que el Verbo era Dios mismo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 2, tampoco indica que el Hijo estaba con Dios en la eternidad, sino que lo que se nos dice es que la vida eterna estaba con el Padre. Y obviamente Jesucristo manifestó la vida eterna, esa vida eterna a nosotros, porque Él es la palabra de vida. Y eso es lo que está diciendo el versículo 1 y 2 de la primera carta de Juan. Sin embargo, esto no quiere decir que la vida eterna existía como una persona distinta al Padre. Sencillamente significa que el Padre poseía la vida eterna en sí mismo. Es decir, estaba con.
estaba en Dios desde el principio. Por lo tanto, Él nos mostró la vida eterna por medio de su manifestación en carne, en la persona de Jesucristo. Siga en sintonía de su radio Poder Apostólico. Somos la voz de Dios en este tiempo del fin. Que el Señor Jesús les bendiga.